Me involucré en todo esto porque fue mi tío, un verdadero maestro de la tecnología, quien me mostró algunos de los secretos más oscuros del mundo digital. Creo que fue gracias a él que descubrí mi habilidad para entender las computadoras. No voy a entrar en detalles sobre cómo llegué a este punto exacto. No quiero que alguien más termine atrapado en la misma trampa en la que caí. Al principio, simplemente estaba explorando, movida por una curiosidad natural. Fue así que di con un enlace titulado Imágenes hipnóticas. No sé qué pasó, pero no lo pensé 2 veces antes de hacer clic. En ese momento, no tenía ninguna intención de interactuar realmente con nada. Solo quería ver qué me encontraba allí. El enlace se abrió y mostró imágenes aparentemente inofensivas al principio. Paisajes tranquilos, fotos de montañas majestuosas, castillos antiguos y el mar en calma. Cosas que uno podría esperar encontrar en cualquier página normal de Internet. Sin embargo, pronto las imágenes empezaron a cambiar, y lo hicieron de una forma cada vez más vertiginosa. Al principio, los cambios fueron lentos, pero rápidamente se volvieron tan rápidos que ya no podía distinguir lo que estaba viendo. De repente las imágenes se desdibujaron, se volvieron borrosas y caóticas. Empezaron a aparecer manchas rojas, que podrían haber sido sangre sobre tela, o tal vez en una cama, no estaba segura. En medio de la confusión visual pensé que vi palabras, pero las transiciones fueron tan rápidas que no logré leer nada. Luego, después de una espiral de imágenes caóticas, todo se detuvo de golpe. La pantalla se quedó en blanco por un momento, y en letras blancas apareció un mensaje. Buena suerte. Esto no duró más de 30 segundos, pero en ese breve lapso, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Después de ese episodio, apagué todo. Me levanté y me fui a dormir, tratando de borrar lo que había visto. Al día siguiente me desperté con un dolor de cabeza tan intenso que nunca antes había experimentado algo así. Me sentía como si mi cerebro estuviera a punto de explotar. Ir a la escuela fue un verdadero desafío. Todo y todos me resultaban insoportables. Había un compañero, Rodrigo, que me molestaba más de lo habitual. Se tocaba el cuello con un lápiz, presionándolo contra su piel, como si intentara lastimarse sin razón. De repente se acercó para empujarme, pero algo extraño sucedió. Me sentí mucho más fuerte de lo que debería. Me empujó ligeramente, pero luego algo raro ocurrió. Vi como una pequeña línea de sangre comenzó a asomar en su cuello. Fue en ese momento que el director, la subdirectora y varios trabajadores de mantenimiento me apartaron rápidamente de él. Fue entonces cuando me di cuenta del caos que había a mi alrededor. La clase estaba en pánico. Mis compañeros se refugiaban en las esquinas. Algunos lloraban, y la profesora intentaba mantenerse alejada de mí, claramente aterrada. Mis padres llegaron a la escuela unos 20 minutos después, pero no llamaron a la policía. Lo más extraño fue que los padres de Rodrigo decidieron no presentar cargos, y nunca entendí por qué. Si fuera en su lugar, habría tomado otras decisiones. Finalmente, me expulsaron de la escuela, y mis padres estaban furiosos, aunque no sabían qué decirme. No pude explicarles lo que había sucedido. No entendía lo que me había ocurrido tampoco. Mientras sostenía ese lápiz contra el cuello de Rodrigo, me sentí invencible, como si pudiera hacer cualquier cosa sin consecuencias. Pero en el momento en que dejé de hacerle daño, esa sensación desapareció. Me encontré nuevamente siendo la misma chica de siempre, pero había algo diferente. Esa noche por primera vez no pude dormir. Mi mente estaba consumida por pensamientos oscuros y perturbadores. Lo único que podía pensar era en cómo Rodrigo había sobrevivido. No quería que estuviera vivo. Quería verlo muerto. Y no, eso no era algo que normalmente pensara. Nunca había tenido deseos de hacerle daño a nadie, y mucho menos a alguien como él. Pero ahora todo había cambiado. Mi mente estaba obsesionada con la idea de lastimar a alguien. Necesitaba hacerlo. Decidí volver a la página web, esperando encontrar alguna explicación sobre lo que me estaba ocurriendo. Sentía que me había convertido en alguien más, en algo horrible. Cuando abrí el enlace nuevamente, la página había cambiado. Ahora mostraba una lista de reglas que parecían dictar mi destino. La primera regla decía que debía completar lo que había comenzado, o los dolores de cabeza se intensificarían, y en 4 meses, moriría. La segunda regla decía que no debía apresurarme,
o el dolor regresaría con mayor rapidez. La tercera advertencia era clara: no debía ser capturada bajo ninguna circunstancia. La cuarta regla me ordenaba dejar una marca, una J grabada en la frente de la víctima. La quinta decía que debía continuar el trabajo de alguien más, y que resistirme era inútil. Ahora, con 26 años, he dejado atrás muchas víctimas. Rodrigo fue el primero en que realmente terminé lo que había comenzado, 3 meses después, cuando ya no pude soportar más los insoportables dolores en mi cabeza. Al principio intentaba ignorarlos, pero cada vez se volvían más intensos, más dolorosos. La única forma de aliviarlos era seguir las reglas, terminar lo que había iniciado, dejar una marca, cumplir con el destino que, al parecer, me había sido impuesto. No podía dejar de hacerlo. Recuerdo cómo, en el momento en que lo hice, algo dentro de mí se apagó. No me sentí como una persona normal después de eso. Ya no me sentía como yo misma. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrás, reemplazada por algo más oscuro, algo que no entendía completamente. El poder que sentí al dejar mi marca en su frente fue abrumador, pero no pude disfrutarlo. En el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. La carga de lo que había hecho se había apoderado de mí de una manera que ni siquiera podría describir con palabras. Lo peor de todo es que cuanto más lo hacía, más difícil era detenerme. El dolor regresaba con más fuerza si no cumplía con lo que me pedían. Cada vez que volvía a esa página, encontraba nuevas reglas, nuevas instrucciones que no podía ignorar. La sensación de estar atrapada en algo mucho más grande que yo era inconfundible. A veces me preguntaba si alguien había pasado por lo mismo antes, si esto había sucedido con otras personas. Pero el sentimiento de culpa, el deseo de liberar esa presión que me oprimía, me hacía seguir adelante. En esos momentos me di cuenta de que estaba atrapada en un ciclo del que no podría escapar. Mis pensamientos se volvieron oscuros, más oscuros de lo que nunca imaginé que podrían ser. ¿Qué había hecho? ¿Quién me había metido en esto? Mi mente me decía que no tenía otra opción, que simplemente debía seguir el curso, que resistirme solo haría las cosas más difíciles. Pero a la vez algo en mí luchaba, gritando para salir de esta pesadilla. No sé si mi mente está completamente sana, si este poder me ha corrompido por completo, o si simplemente nunca fui la misma después de aquel primer clic. Pero algo en mí sigue buscando respuestas. Lo peor de todo es que no sé cuánto más pueda resistir. He dejado marcas, he terminado lo que otros comenzaron, pero mi alma está perdida. Si hubiera sabido a lo que me enfrentaba, tal vez nunca habría hecho ese primer clic. Si pudiera dar marcha atrás, lo haría, pero sé que no hay vuelta atrás. Solo espero que mi historia sirva como advertencia para aquellos que, como yo, son curiosos y se sienten atraídos por lo desconocido. La Deep Web no es un lugar para exploradores inocentes. Puede parecer fascinante al principio, pero lo que te espera ahí es algo que no puedes ni imaginar. No te atrevas a caer en la tentación, porque una vez dentro, no hay salida. No puedes volver a ser la misma persona, y los ecos de lo que has hecho te perseguirán hasta el final. Finalmente llegó el día en que no pude seguir más. No había forma de ignorarlo, de ocultarlo. El dolor, las voces en mi cabeza, la necesidad de continuar, todo se volvió tan insoportable que me sentí al borde del colapso. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en cómo terminar todo esto, recibí una última notificación. El mensaje estaba claro, pero aterrador. Termina lo que empezaste, o tu sufrimiento nunca tendrá fin. El ciclo nunca termina. Las reglas no tienen piedad. Cada víctima es solo una pieza en un juego más grande del que nunca supe sus verdaderos límites. La marca, la J en la frente, es solo el comienzo de lo que hay que hacer. El trabajo de alguien más se convierte en tu deber, y aunque crees que puedes detenerte, siempre hay algo, algún impulso, que te empuja a continuar. Al principio, pensé que si lo hacía, si cumplía con las reglas, encontraría paz. Pero no encontré nada de eso. Solo un vacío que crecía más y más dentro de mí. Ni siquiera recuerdo cuándo perdí mi humanidad. Solo sé que, al final, no soy la misma persona que entró en la Deep Web. Mi vida es ahora un eco de lo que fui. Una sombra que persigue su propia destrucción. Y lo peor de todo es que, aunque ya no tengo control sobre lo que hago, sé que la próxima persona que se cruce en mi camino tendrá la misma suerte que los demás. Y así lo que empezó como una curiosidad, una simple exploración en la red,
se ha convertido en una condena interminable. Así que, si alguna vez te encuentras frente a un enlace tentador, con un título intrigante, recuerda lo que te estoy diciendo. No lo abras. No caigas en la trampa. Porque lo que te espera allá adentro no es solo una página web, es un destino del que no puedes escapar. ¿Alguna vez te has encontrado cuestionando todo aquello que pensabas que conocías? Tal vez no solo se trate de tus creencias, sino también de descubrir que alguien cercano a ti no era quien pensabas. Es posible que alguien que estimabas ocultara un lado oscuro. Cuando estaba en el instituto, mi madre comenzó a realizar un trabajo confidencial en el sótano de nuestra casa. Dijo que tenía que ver con su empleo y que debía mantenerse en total secreto. Se aseguró de que nadie pudiera acceder, e incluso mandó reforzar las paredes para evitar que se escuchara algo. Me pareció raro que lo que hiciera tuviera que ser tan reservado, pero no le di mayor importancia. Algunos de mis compañeros de clase disfrutaban viendo videos perturbadores, navegando por los rincones más oscuros de Internet. Yo no me sentía atraído por eso. Usaba la red principalmente para seguir partidos de fútbol. Un día, durante el receso, mis amigos comentaban sobre las cosas extrañas que solían ver en línea, detallando escenas bastante desagradables. Al principio no les presté mucha atención, pero cuando Lucas mencionó la Deep Web, fue cuando mi interés comenzó a despertar. Habló de sitios donde se podía contratar sicarios, de videos de tortura animal y otras barbaridades. Incluso afirmó haber encontrado enlaces a videos ilegales, aunque insistió en que no los había abierto. Lucas nos invitó a su casa para mostrarnos algunas de las cosas que había encontrado en la Deep Web. Todos aceptamos asistir. Cuando llegamos, me di cuenta de que no estaba exagerando. La Deep Web estaba repleta de horrores tal como él lo había descrito. Encontró un video sin título y preguntó si debíamos verlo. Todos se mostraron emocionados, pero yo no sentía mucha curiosidad. Lucas hizo clic en el enlace. Al principio el video mostraba una habitación muy oscura. Solo se escuchaba una respiración agitada. Luego una luz tenue reveló a un hombre con una máscara extraña, que llevaba un sombrero de copa, un traje oscuro y una capa. Su voz estaba distorsionada, lo que dificultaba reconocerla. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Hugo y esta noche les ofreceré un espectáculo, dijo con un tono exageradamente alegre. Esta noche tenemos 3 invitados, continuó. La cámara mostró el resto del lugar, una habitación pequeña con paredes rojas al fondo. 2 mujeres estaban encadenadas a la pared, desnudas. Una era extremadamente delgada, y la otra tenía una complexión más fuerte. Hugo se acercó a la más delgada, observándola con repulsión. No eres agradable a la vista. No deberías estar aquí con las demás, dijo mirando después a la mujer de mayor cuerpo. ¿Estás de acuerdo, verdad? Srenia le preguntó sin esperar respuesta. Luego se giró nuevamente hacia la primera mujer. Tengo algo especial reservado para ti más tarde, pero primero atenderemos a ella. Parado allí junto a mis amigos, sentía un terror paralizante mientras me preguntaba qué estaba a punto de suceder. De repente Hugo gritó, «Tijeras de podar». Otra persona que no podíamos ver le entregó un par de tijeras. Se acercó lentamente a la mujer y dijo, «Es una lástima. Si tan solo fueras más atractiva, esto no sería necesario». Con una increíble frialdad comenzó a cortar sus pechos. La mujer gritó con todas sus fuerzas, y mis amigos y yo estábamos completamente horrorizados. Uno de ellos incluso vomitó. Hugo intentó cortar sus tobillos, pero luchaba con la gruesa masa de carne. «No hay problema, motosierra», exclamó. El sonido de la motosierra arrancando me heló la sangre. Comenzó a cortar sus tobillos, haciendo que la mujer gritara aún más, con lágrimas corriendo por su rostro. La sangre salpicó la máscara y la ropa de Hugo. Luego de cortar sus tobillos pasó a trabajar en su abdomen, esparciendo vísceras y sangre por toda la habitación. Uno de mis amigos se desmayó ante la violencia. «Te dejaré desangrar», dijo Hugo mientras se giraba hacia la otra mujer. «Látigo», pidió. Obtuvo un látigo y comenzó a golpear brutalmente a la segunda mujer. Fue en ese momento cuando Lucas, tratando de mostrarse valiente, escribió en el chat, «¿Qué pasa contigo? La policía sabrá de esto». Hugo, al percatarse del mensaje, dejó de torturar a la mujer y se acercó a la cámara. «¿Pretendes ser valiente?»,
¿Crees que puedes llamar a la policía, Lucas? Swing, dijo sorprendiendo a todos cuando mencionó su nombre. No te preocupes, tengo toda tu información, nos veremos pronto, agregó. Lucas apagó rápidamente la computadora. Mis amigos se marcharon, pero yo me quedé allí, demasiado aterrorizado como para estar solo. Esa noche nada más ocurrió, pero Lucas no pudo dormir. Pasaron semanas, y parecía que esa terrible noche se desvanecía como un mal sueño. Pero un viernes por la noche vi en las noticias un informe sobre varios asesinatos ocurridos cerca de nuestra zona. Mi corazón se detuvo cuando vi la casa de Lucas en el fondo. Lucas había desaparecido, y su familia fue brutalmente asesinada. Lo encontraron, murmuré. Esa noche me desperté para ir al baño y vi a mi madre subiendo las escaleras, completamente cubierta de tierra, como si acabara de estar cavando en el jardín. «Mamá, son las 3 de la mañana. ¿Qué haces?» «Srenia», le pregunté con una mezcla de confusión y preocupación. Ella respondió que estaba arreglando algo afuera. «¿A esta hora?» «Srenia», insistí. Me miró como si mi pregunta fuera absurda y no agregó nada más. Sin darle más vueltas me volví a la cama, pero esa respuesta me dejó inquieto. Al día siguiente, mientras mi madre no estaba en casa, la curiosidad me superó. Decidí colarme en el sótano, algo que jamás se me habría ocurrido antes. Encendí la luz y al principio no noté nada fuera de lo común, pero al mirar más de cerca, observé una puerta nueva en la parte posterior de las escaleras. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y aunque sabía que no debería, abrí la puerta. Lo que vi al otro lado me paralizó de terror. La habitación era idéntica a la del video, paredes rojas, cadenas colgando del techo, las tijeras de podar, la motosierra y el látigo. En el escritorio vi una computadora y la misma máscara extraña que había usado Hugo en el video. De repente, escuché los pasos de mi madre que bajaban rápidamente las escaleras. Se detuvo en seco al verme sosteniendo la máscara. Su enojo inicial se transformó en algo mucho más oscuro, algo que no pude identificar. Nos quedamos observándonos en silencio por unos segundos, y luego ella salió corriendo hacia la puerta. La policía llegó poco después. Ese mismo día, arrestaron a mi madre. El sótano había sido insonorizado para que nadie pudiera escuchar nada desde fuera. Cuando excavaron en el jardín, encontraron los restos de Lucas y de las mujeres, enterrados de manera grotesca. Nunca imaginé que la persona que había sido mi madre, una mujer que siempre consideré buena y justa, pudiera estar involucrada en algo tan horrible. Me quedé en shock, preguntándome cómo pudo haber escondido ese lado oscuro durante tanto tiempo. Me asustó pensar que tal vez algo de eso estaba en mí también. Ahora, cada vez que miro hacia atrás, me pregunto si heredé alguna de esas sombras. ¿Es posible que yo también pueda caer en la misma oscuridad que ella? Los días pasaron y la policía no tardó en encontrar más pruebas, más detalles que confirmaban lo que nunca hubiera querido creer. Mi madre fue procesada y encarcelada, pero aún no lograba asimilar lo que había sucedido. A veces, cuando cerraba los ojos, podía ver sus gestos, su mirada de horror al descubrir que yo había encontrado la máscara. No podía dejar de pensar en eso. Pasaron algunas semanas y el malestar en mi interior creció. La gente hablaba de lo que había ocurrido. Se preguntaban cómo algo tan espantoso pudo haber pasado en nuestra casa, en nuestro vecindario. Pero nadie sabía la verdad completa. Nadie sabía lo que yo había visto con mis propios ojos. Una noche, mientras estaba solo en mi habitación revisando mi teléfono, recibí una notificación extraña. Un mensaje que no tenía remitente, solo un enlace. Mi pulso se aceleró. Dudé por un segundo recordando todo lo que había sucedido, pero la curiosidad me pudo. Sin pensarlo demasiado hice clic en el enlace. Lo que apareció en la pantalla me hizo helar la sangre. Era un video. En la pantalla veía a mi madre, o más bien a una persona con una máscara muy similar a la que había encontrado en el sótano. La figura, vestida de manera similar a Hugo, hablaba a la cámara con una voz distorsionada. «Este es solo el comienzo, hijo mío». Me quedé paralizado. De repente la imagen se cortó y apareció una foto en la que en la esquina pude ver la fecha y hora exacta. Era esa misma noche. Esa imagen, tomada desde el exterior de mi casa, mostraba a alguien parado en la entrada, con una silueta familiar. No podía ser ella, no podía ser mi madre, pero el sentimiento de terror fue inmediato. La máscara, la voz distorsionada, el mensaje claro. «Nos veremos pronto».
decía la figura en el video. De inmediato el teléfono se apagó. El miedo se apoderó de mí. Me levanté de la cama y miré hacia la ventana tratando de ver si había algo en la oscuridad. Solo silencio. Pero el miedo persistió, y me dio cuenta de algo aterrador. Quizás lo peor de todo no era que mi madre fuera capaz de semejantes atrocidades. Lo peor era que ahora yo estaba atrapado en una red de oscuridad de la que no sabía si podía escapar. Escuché una historia inquietante sobre un rincón sombrío de Internet. Ya sabes, esos sitios a los que no puedes acceder fácilmente con una simple búsqueda en Google. Estas zonas ocultas son realmente enigmáticas y no todo el mundo sabe cómo encontrarlas. Déjame contarte algo que me ocurrió. Fue una experiencia algo extraña y perturbadora. Esta es solo una de las pocas vivencias raras que he tenido. Todo comenzó cuando un colega mío, que trabaja en una pequeña agencia de seguros de autos, me pidió que le ayudara. Su computadora no lograba conectarse al escáner de la oficina y necesitaba que lo solucionara. Puede que esto parezca irrelevante para lo que te voy a contar, pero así fue como terminé en esa situación. Fui a su oficina con mi laptop y mientras trataba de resolver su inconveniente, noté que había una señal de red inalámbrica muy potente cerca. Por curiosidad, decidí intentar descubrir la contraseña. Después de un rato logré acceder. Pensé en investigar qué había en esa red, y resultó ser una red doméstica bastante común. Había una computadora conectada a Internet que parecía estar en pésimas condiciones de seguridad. Sin antivirus, sin firewall, nada. Antes de irme, tomé la decisión de dejar una puerta trasera, por si alguna vez encontraba algo interesante más adelante. Cuando llegué a casa, decidí explorar más a fondo esa computadora. Básicamente era una máquina común de uso doméstico. Lo más relevante que encontré fueron algunos archivos relacionados con declaraciones fiscales, además de varios documentos con lo que parecían ser contraseñas y nombres, pero nada realmente importante. No le di mucha importancia, así que dejé un virus en la computadora, pensando que tal vez podría ser útil más tarde. Semanas después, mientras realizaba ajustes en otros proyectos, comencé a notar algunas conexiones nuevas que no había hecho yo. Resultó que el dueño de la red, el jefe de mi compañero, había esparcido mi virus por algunas otras computadoras. Aquí es donde la cosa se puso interesante. 2 de esas máquinas eran realmente antiguas. Corrían con un sistema operativo Windows 98 y estaban llenas de archivos, aunque nunca se habían usado para navegar por la red. Estas 2 computadoras tenían una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Aunque a simple vista parecían vacías, estaban repletas de archivos cifrados. Podía haber toda clase de información personal, números de seguro social, direcciones, datos sobre familiares y amigos, hasta detalles sobre mascotas. También había datos sobre autos, ropa e incluso problemas de salud recientes. No todos los archivos tenían la misma cantidad de información, pero todos estaban fechados. Entre los archivos también hallé una gran cantidad de detalles sobre cuentas bancarias de todo el mundo. Sudáfrica, Rusia, Brasil, cualquier país que se te ocurra. Solo contenían información básica y algunas fechas, pero no había indicios de lo que realmente significaba. Mientras revisaba, noté que un archivo nuevo estaba siendo creado. Al principio pensé que alguien debía estar usando la computadora, pero no había nadie escribiendo ni moviendo el ratón. Entonces me di cuenta de que debía ser algún proceso automático. Observé cuidadosamente para ver qué estaba sucediendo. De pronto, ocurrió algo aún más raro. La computadora comenzó a enviar señales a un lugar que no podía identificar, utilizando una forma de comunicación entre dispositivos que nunca había visto antes. Logré identificar lo que estaba enviando porque observé cuándo comenzó y terminó el archivo. Era un archivo grande, alrededor de 78 megabytes, y todo estaba empaquetado en un solo archivo. Tras varios intentos, descubrí que era un video. El nombre del archivo no tenía sentido, solo una serie de letras y números al azar. Cuando lo reproduje, vi una toma aérea de 3 hombres sentados alrededor de una mesa. Durante los 15 minutos del video, solo uno de ellos habló, pero lo que decía era totalmente absurdo y carente de lógica. Repetía cosas como plátano quebrado, zapato rojo aplastado, y luego se detenía para comenzar de nuevo con otra frase igualmente ilógica. Los otros 2 hombres simplemente permanecían callados, uno de ellos bebiendo lo que parecía café. Después de un rato,
El hombre que hablaba comenzó a implorar, pidiendo que dejaran en paz a su hija. El que estaba tomando café solo negó con la cabeza, y el otro comenzó a sollozar intensamente. Luego se inclinó y pronunció una nueva frase extraña, y ahí fue cuando el video se detuvo. Lo más inquietante es que ese video había sido creado solo 20 minutos antes de aparecer en la computadora que estaba observando. Al principio pensé que tal vez era parte de una película que no había visto o algún programa en vivo raro, pero entonces apareció otro video. Este fue mucho más aterrador. El mismo hombre que había estado hablando estaba ahí, llorando con fuerza, y frente a él, algo horrible. Parecía el cuerpo de una niña, con la garganta cortada y llena de sangre. Los otros dos hombres simplemente observaban y fumaban, como si nada importara. No pude ver más de un minuto. En ese momento me di cuenta de que esto no era un filme. Rápidamente borré mis huellas de sus sistemas y decidí que nunca más me involucraría en algo así. Lo que más me impactó fue cómo todas esas computadoras estaban conectadas. La primera computadora que encontré estaba en un lugar completamente diferente a las otras máquinas llenas de archivos. Una en Los Ángeles y otra en Pekín, mientras que la red en la que me infiltré estaba en Dallas. De alguna forma, otras computadoras también estaban involucradas, localizadas en Winnipeg. Hasta donde pude investigar, el jefe de mi compañero no había viajado recientemente, pero su cuñado sí estaba de visita. Mi mente estaba hecha un lío. No entendía cómo esas máquinas, tan dispersas geográficamente, estaban conectadas entre sí. Las ubicaciones de las computadoras no tenían ningún sentido para mí. Todo eso no era casualidad. El virus que había dejado, aparentemente, se había propagado como un virus común y corriente, pero lo que había ocurrido después era algo completamente diferente. Después de algunos días, algo extraño comenzó a ocurrir. Empecé a recibir correos electrónicos que no había solicitado, llenos de archivos adjuntos que no podía abrir directamente. Algunos de esos correos parecían enviados desde direcciones irreconocibles, y en cada mensaje había un conjunto de caracteres sin sentido, casi como si fueran códigos. Pensé que tal vez estaba recibiendo correos de otros usuarios afectados por el virus, pero la sensación de que algo siniestro se tejía a mi alrededor me seguía persiguiendo. Al principio ignoré esos correos, pero la frecuencia aumentó, y una noche, después de un largo día de trabajo, decidí abrir uno de esos archivos adjuntos. Lo que vi me dejó sin palabras. Era un video, pero esta vez no era una grabación como las anteriores. La calidad era pésima, las imágenes estaban distorsionadas, pero podía distinguir a los mismos 3 hombres del video anterior, ahora en una especie de ritual. El hombre que había estado hablando en los videos anteriores ahora parecía más desesperado, con el rostro cubierto de cicatrices y sangre, mientras murmuraba algo que no pude entender. Los otros 2 hombres no se movían, pero uno de ellos sostenía algo en sus manos. Al principio pensé que era una especie de objeto, pero al verlo más de cerca, me di cuenta de que era una fotografía. El hombre la sostenía como si fuera lo único que le quedaba en la vida. Fue entonces cuando vi el rostro de la niña en la imagen. No pude evitar estremecerme. Todo esto estaba relacionado, de eso no tenía duda. Pero ¿quiénes eran estos hombres? ¿Por qué estaban siendo grabados y por qué mi computadora, entre tantas otras, estaba recibiendo estos archivos? Lo que más me aterrorizó fue la última escena del video. Después de varios minutos de oscuridad, la cámara enfocó una habitación vacía. A lo lejos, una pequeña luz titilaba, y cuando se acercó, pude ver un pequeño objeto sobre la mesa. Era un teléfono móvil, y en la pantalla se mostraba un mensaje que, aunque ilegible debido a la mala calidad, parecía tener algo que ver con las otras computadoras. Fue un mensaje extraño, con palabras incompletas que se fundían en una secuencia de números y letras que mi mente no podía procesar. Ese mensaje fue la clave. De alguna manera, esa secuencia de caracteres era una dirección, pero no una dirección web común. Era algo mucho más profundo. Al intentar buscarla, algo dentro de mí me dijo que era una idea aterradora. Aquella dirección parecía estar en la misma zona oscura de Internet donde había entrado accidentalmente al principio. Pero lo que encontré, o lo que ellos querían que encontrara, era un misterio aún mayor. Al día siguiente decidí ir a la oficina de mi compañero. Sentía que el ciclo se estaba cerrando, pero no sabía cómo. Cuando llegué me encontré con algo que me dejó helado.
El jefe de mi amigo, el dueño de esa red, no estaba. Pregunté por él, pero nadie sabía dónde estaba. La oficina parecía vacía, como si nunca hubiera estado allí. Aterrorizado me dirigí a su casa, pero allí encontré algo aún más extraño. Su esposa estaba completamente desorientada, como si no supiera lo que estaba ocurriendo, pero se mostró inquieta cuando le mencioné su cuñado. Algo me decía que esas piezas estaban comenzando a encajar, pero me sentía atrapado. Decidí rastrear los números y las direcciones que había encontrado en las computadoras, pero cada intento de acceder a esa información me llevaba a caminos más oscuros y peligrosos. Cada vez que lograba avanzar, algo intervenía. La computadora se apagaba por sí sola, o se reiniciaba como si hubiera algo o alguien observando mis movimientos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una simple curiosidad por una red Wi-Fi desconocida, ahora me había atrapado en un laberinto mucho más grande. Había algo más, algo mucho más oscuro, detrás de todo esto. Estaba sentado frente a la pantalla, incapaz de apartar la mirada. Lo que estaba a punto de descubrir podía cambiar todo lo que pensaba saber sobre lo que había ocurrido, pero algo me decía que debía detenerme. Sin embargo, la ansiedad, la necesidad de comprender, me empujaba a continuar. Con un temblor en las manos, tecleé una última vez la dirección que había encontrado en la computadora de la oficina. En cuanto presioné Enter, la pantalla parpadeó, y un sitio web comenzó a cargarse, pero no era como cualquier otro que hubiera visto antes. La interfaz era simple, con letras y números que parecían mezclarse entre sí, y las imágenes eran distorsionadas, como si todo estuviera envuelto en una niebla digital. Pude ver algunas palabras en la pantalla, escritas con un estilo antiguo, casi como si fueran de otro tiempo. El juego ha comenzado. Sentí el corazón latir fuerte en mi pecho. De alguna manera, sabía que lo que estaba viendo no era solo un sitio web común. Lo que estaba sucediendo ya no tenía nada que ver con la simple curiosidad sobre una red Wi-Fi. Había algo mucho más grande en juego. Este no era un sitio al que alguien común pudiera acceder sin ser atraído por algo más, algo que iba más allá de la simple navegación. De repente una ventana emergente apareció. La frase era directa, casi una amenaza. No puedes salir de aquí. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la pantalla comenzó a mostrar una secuencia de imágenes, todas fragmentadas y desordenadas. Los 3 hombres del video estaban ahí nuevamente, solo que esta vez las imágenes no eran estáticas, sino que se movían como si formaran parte de una grabación en vivo. Pero algo era diferente. Podía ver que las sombras detrás de ellos se movían de manera antinatural, como si estuvieran a punto de tomar vida. Y en ese momento la habitación se llenó de un frío intenso, como si la temperatura hubiera caído drásticamente. Miré alrededor, sintiendo la presencia de algo invisible observándome. ¿Estaba siendo grabado también? ¿Acaso yo también formaba parte de algún juego macabro en el que no había elegido participar? La pantalla parpadeó y apareció un último mensaje. Bienvenido, ya no puedes escapar. De repente, sentí una presión en el aire, como si todo estuviera a punto de colapsar. Mi computadora se apagó sola, y lo único que quedaba era el eco de los últimos momentos del video. Una risita débil, casi inaudible, seguida de un susurro. Nos vemos pronto. Intenté encender la computadora nuevamente, pero no respondía. No importaba cuántas veces apretara el botón, nada sucedía. Era como si el dispositivo hubiera dejado de existir, y con él, cualquier rastro de todo lo que había descubierto. Finalmente, decidí abandonar la habitación, pero algo me decía que el misterio no había terminado. No podía deshacer lo que había hecho, ni siquiera si quería. Algo oscuro se había apoderado de mí, y la sensación de que había sido marcado, de alguna manera, me perseguiría para siempre. Los días pasaron, pero no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Las conexiones, las computadoras dispersas por todo el mundo, las señales extrañas, y esos videos perturbadores. ¿Qué era todo eso? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué querían? Y lo más aterrador de todo, porque yo nunca volví a tocar una computadora por miedo a lo que pudiera encontrar. Lo que había descubierto sobre esa red oscura ya no era solo una simple curiosidad. Había tocado algo que no debía. Al final, entendí que algunos secretos de Internet no estaban destinados a ser descubiertos. Algunos misterios, de alguna manera,
están mejor olvidados. Pero aún siento que están ahí, observando, esperando, y sé que no soy el único que ha tocado la puerta de ese lugar oscuro. Es un hecho que todos sabemos que Internet ha pasado a ser una parte crucial de nuestras vidas, como el oxígeno que respiramos. Nos moldea, nos instruye y está siempre allí, independientemente de hacia dónde nos desplacemos. La idea de dejar atrás nuestros cuerpos y viajar sin movernos físicamente, algo que algunos llaman desplazamiento astral, ha sido contemplada desde tiempos inmemoriales. Desde las primeras pinturas en cavernas, donde se representan seres extraños y naves voladoras, parece que diferentes civilizaciones, sin haber tenido contacto entre sí, compartieron visiones similares. En la actualidad, algunos investigadores creen que los relatos de individuos que afirman haber sido secuestrados por seres de otros planetas podrían estar conectados con el desplazamiento astral, un estado en el que la mente viaja sin que el cuerpo se desplace. A pesar de que muchas personas han oído hablar de este fenómeno gracias a Internet, sigue siendo un misterio. Es fascinante pensar que incluso los niños más pequeños, quienes conocen todas las últimas innovaciones tecnológicas, pueden tener experiencias con algo tan ancestral sin siquiera saber de qué se trata. En 1968, un investigador llamado Andrew Miller llevó a cabo una prueba con una mujer que afirmaba poder separarse de su cuerpo durante el sueño. Lo intentó durante varias noches, y ella declaró que podía flotar sobre su cama y leer números que él había ocultado, lo cual hizo correctamente. Aunque hay quienes dudan de la validez de este experimento, sigue siendo una prueba de que nuestras mentes podrían tener capacidades que aún no comprendemos. El desplazamiento astral ha sido objeto de numerosos estudios, y los resultados a menudo sorprenden. Es complicado probarlo de forma definitiva, ya que no es algo tangible o fácil de observar. Sin embargo, no me baso únicamente en estas pruebas, sino en que yo mismo he experimentado esta sensación. Volvamos a hablar de Internet y el desplazamiento astral. Cuando proyectas tu conciencia, es como si tu ser invisible, tu espíritu, pudiera abandonar tu cuerpo físico. Puedes desplazarte a cualquier rincón, explorar lugares remotos, observar a otras personas o incluso ver a un amigo en un momento incómodo. Aunque suene raro, es verdad. Con una habilidad tan extraordinaria uno pensaría que nadie desperdiciaría el tiempo navegando en Internet, pero eso es exactamente lo que hice. Aquí comienza mi historia. Una noche me desperté con una sensación extraña, una vibración recorriendo todo mi cuerpo y un fuerte zumbido en mis oídos. Me sentía más alerta que nunca, lleno de energía. Sin pensarlo demasiado, me levanté de la cama y me dirigí a mi computadora, pero no era la que suelo usar. Delante de mí había un ordenador antiguo, con una pantalla curva. Me di cuenta de que esta máquina parecía una de esas primeras versiones que todos imaginan cuando piensan en una computadora vieja, con un monitor grande y pesado. Mirando hacia mi cama supe que realmente había salido de mi cuerpo, porque al mover el ratón, la pantalla se encendió. Apareció un escritorio desordenado con un fondo verde. El sistema operativo parecía una mezcla de las primeras versiones de Windows y Mac, lo que me llamó la atención. Cuando proyectas astralmente, todo se ve asombrosamente claro, a veces más nítido que en la vida diaria. Todo parecía tan real, pero ahora estaba en un espacio diferente, lo que algunos describen como una cuarta dimensión invisible, pero llena de todo lo que conocemos. El escritorio estaba lleno de iconos extraños. Algunos parecían versiones primarias de programas conocidos. Uno de los iconos que más me llamó la atención era simplemente una calavera con la palabra sin nombre escrita debajo. Hice clic en el icono de Internet Explorer y apareció una ventana oscura con una barra de carga blanca. Me recordó a los días de usar Internet en teléfonos antiguos, cuando todo era solo texto y gráficos simples. El cursor dejaba un rastro lento detrás de él, volviendo todo borroso y generando una atmósfera inquietante. Los colores en la pantalla eran sombríos, negro, verde y gris. Intenté buscar en la barra de búsqueda para ingresar a Google, pero en lugar del colorido logo habitual, solo apareció el texto Google. Cuando traté de escribir algo, no ocurrió nada. Era como si no pudieras buscar nada en esta versión astral de Google. Frustrado, hice clic en un enlace que parecía llevarme a una versión de Twitter llamada httpsg.ceo.com.
La página era similar a Twitter, pero estaba vacía, sin imágenes, y el logo era simplemente un emoticono de un pájaro. Todo el texto estaba en blanco sobre un fondo oscuro. Para mi sorpresa, entre la lista de cuentas de personas famosas encontré mi propio nombre. Al hacer clic en mi perfil vi que mi foto de perfil era una imagen borrosa de un ojo observándome, lo cual me dejó inquieto. Al revisar los tweets reconocí las ideas detrás de cada uno, pero eran pensamientos que había tenido y nunca publiqué. Era como si este lugar tuviera acceso a los pensamientos que nunca llegué a compartir. Fui a ver mis fotos, pero solo encontré imágenes distorsionadas con números, todas supuestamente de lugares que jamás permití que mi teléfono o computadora rastrearan. Después, hice clic en otro enlace, y lo que vi me recordó a esas historias oscuras sobre los rincones más sombríos de Internet. Encontré un video con alguien lastimándose, y los comentarios eran un desfile de personas animándolo a hacer cosas aún peores. Sentí una mezcla de horror y repulsión. Intenté cerrar la ventana, pero el ratón falló y por accidente hizo clic en otro video. Este mostraba a alguien sufriendo, y los sonidos que salían de los altavoces me hicieron sentir como si mi cuerpo se helara. Era como si este rincón oscuro de la red tuviera una existencia propia aquí. Parecía un sitio donde las personas acudían a ver las peores cosas mientras dormían. Pensé en hacer una captura de lo que estaba viendo para mostrarla a las autoridades, aunque no sabía cómo, ya que no estaba en mi cuerpo ni usando una computadora real. A pesar de todo, traté de guardar lo que veía tomando una captura de pantalla con el programa de pintura. Estaba a punto de apagar el ordenador, con la esperanza de despertar de esta pesadilla, cuando vi una carpeta en el escritorio llamada Humanidad. Su icono era diferente, parecía recién creado, en perfecto estado. Al hacer clic en ella, descubrí que estaba llena de subcarpetas, cada una con el nombre de una persona. Era como si este lugar tuviera un archivo de cada ser humano que haya existido. Intenté abrir la carpeta con mi nombre, pero como antes, la pantalla se apagó y no ocurrió nada. Decidí intentar con la carpeta de mi abuelo, quien había fallecido hace algunos años. Encontré su nombre, hice clic en él, y de repente, apareció un video en la pantalla. El video mostraba a mi abuelo llorando, temblando, con la cara llena de angustia. El sonido que salía de la computadora era indescriptible, una mezcla de ruidos extraños como fallos electrónicos, entrelazados con gritos humanos, como si algo le estuviera torturando. La escena me heló la sangre. Sin pensarlo, cerré la ventana con rapidez, mi corazón latiendo a 1000 por hora, intentando sacudirme el miedo que me invadía. Necesitaba salir de ese lugar. Pero algo me impulsó a seguir explorando. Tomé aire y con la sensación de que todo me estaba superando, decidí hacer clic en una carpeta al azar, una que pertenecía a alguien vivo. Esta carpeta contenía una foto aparentemente normal de la persona frente a su computadora, sin ninguna expresión extraña o perturbadora. Sin embargo, al revisar los archivos adjuntos, encontré información básica sobre ella: su nombre, fecha de nacimiento, pero sin una fecha de muerte. Era todo tan inexplicable. Mi curiosidad se volvió más intensa. Decidí buscar a alguien famoso, alguien cuyo nombre fuera sinónimo de historia, alguien que ya no estuviera entre nosotros. Escribí Isaac Newton. Apenas terminé de escribir su nombre, la pantalla parpadeó y apareció un video. Lo que vi me dejó helado. Newton estaba allí, no como en sus retratos solemnes, sino en un estado de desesperación profunda, gritando, como si estuviera atrapado en algún lugar del más allá, torturado por algo que no podía comprender. No pude evitar cerrar la ventana al instante. Mi mente estaba desbordada. Las carpetas de las personas que ya no estaban, todas tenían videos en lugar de fotos. Me quedé en shock, procesando todo lo que acababa de ver. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué esas personas parecían estar atrapadas en un sufrimiento interminable, incluso después de la muerte? Fue entonces cuando recordé algo que había leído tiempo atrás, una teoría que hablaba sobre cómo las señales de Wi-Fi, radio y otros tipos de comunicación digital forman una red invisible que nos rodea a todos, incluso después de la muerte. En esa teoría, se sugería que estas ondas podrían influir en el alma, en la conciencia, de formas que aún no entendemos. Y si estas ondas no solo estaban afectando nuestras mentes mientras estamos vivos, sino que, de alguna manera,
¿Continuaban interfiriendo con nosotros una vez que morimos? La idea me persiguió mientras miraba las otras carpetas, preguntándome si las almas atrapadas ahí estaban siendo influenciadas por las ondas invisibles que nos rodean, esas mismas ondas que los dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles, las señales de Wi-Fi y los satélites emiten constantemente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me sentí como si hubiera tocado algo mucho más grande y aterrador de lo que había imaginado. ¿Serían esas ondas las que mantenían a estas almas atrapadas? ¿Podría ser que Internet y nuestras tecnologías modernas estén conectados de alguna manera con el sufrimiento de los muertos? Antes de poder procesar completamente ese pensamiento, una ventana emergente apareció en la pantalla, mostrándome una lista de nombres. La mayoría eran desconocidos para mí, pero entre ellos reconocí uno, Carl Sagan. Al hacer clic en él apareció un video que mostraba al astrofísico hablando, pero algo no estaba bien. Su rostro se veía distorsionado, como si una fuerza invisible estuviera alterando la imagen. Y entonces escuché lo que dijo. El universo no es lo que parece. Hay más, mucho más. El conocimiento no se encuentra solo en las estrellas, sino en los hilos invisibles que conectan todo. Sus palabras se desvanecieron, y la pantalla se puso en negro de golpe. Mi corazón se aceleró. Desperté bruscamente en mi cama, bañándome en sudor frío, con la respiración agitada. Todo a mi alrededor parecía normal, pero algo no estaba bien. El ambiente estaba cargado, pesado, como si una presencia invisible estuviera observándome. Miré mi computadora, pero estaba apagada, sin señales de haber sido usada. Sentí una incomodidad en mi interior, como si el lugar en el que había estado no fuera un simple espacio virtual. Había algo tangible, algo más allá de lo digital. Había estado en un tipo de realidad paralela, un espacio intermedio entre el mundo físico y el astral, o había accedido a algún lugar que no debería haber tocado nunca. Estuve allí, tumbado con los ojos abiertos y la mente llena de pensamientos oscuros. La sensación de no estar solo se mantenía, como si algo estuviera esperando, acechando en algún rincón de la habitación. La confusión era total. ¿Fue todo un sueño? ¿Una alucinación astral? No tenía respuestas, solo preguntas. Decidí que debía olvidar todo aquello. La idea de lo que había experimentado me perseguiría durante días, y no podía dejar que afectara mi vida diaria. Sin embargo, cuando me levanté de la cama para ir al baño, algo en la esquina de la habitación me llamó la atención. Una hoja de papel en el suelo. Al agacharme a recogerla, vi que estaba cubierta con extraños símbolos y letras que no reconocía, como si fueran de un lenguaje antiguo. Y en el centro de la página había una frase escrita en tinta roja: «No busques más allá de lo que puedes ver». La sensación de terror se apoderó de mí nuevamente. Mi mente no dejaba de girar alrededor de aquella experiencia. ¿Qué había visto realmente? ¿A qué lugar había accedido? Algo en mi interior me decía que aún no había terminado, que había mucho más por descubrir, aunque mi razón me advertía que lo mejor sería olvidar todo y no regresar a ese lugar jamás. Pasaron los días, y traté de continuar con mi vida, pero la sensación de haber tocado algo oscuro, algo que nunca debería haber visto, persistía. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de mi abuelo gritando en la pantalla, o a Newton, o incluso a Carl Sagan, como si sus almas estuvieran atrapadas en un lugar que no tenía explicación. La idea de que todo aquello pudiera ser real me atormentaba. Una noche, mientras navegaba por internet en mi computadora, algo extraño ocurrió. El navegador, sin previo aviso, se abrió por sí mismo. La pantalla parpadeó y, antes de que pudiera hacer algo, apareció una ventana emergente. Era una ventana que nunca había visto antes, con una interfaz que parecía haber salido de algún sistema operativo antiguo. En el centro, una línea de texto parpadeó: «Te hemos estado esperando». Mi corazón se aceleró. Era como si la red del espacio en el que había estado me hubiera estado siguiendo. Intenté cerrar la ventana, pero el ratón no respondía. La computadora parecía tener vida propia. La imagen de la calavera apareció nuevamente en la pantalla, con la palabra sin icono debajo, como si me estuviera invitando a seguir adelante, a dar un paso más. Tomé una decisión. Sabía que debía terminar con esto de una vez por todas. No iba a permitir que esa parte de mí que había experimentado en la proyección astral me controlara. Con un esfuerzo sobrehumano,
Tomé el control del teclado y apagué la computadora. El zumbido en mis oídos desapareció de inmediato, como si algo invisible que me había estado acechando hubiera desaparecido. Me levanté de la silla, sintiendo que había tomado una decisión crucial, pero mientras me dirigía hacia la puerta, algo extraño sucedió. Un sonido bajo, como un susurro lejano, vino de la pantalla apagada. Era mi nombre. Lo susurraba repetidamente, como si alguien estuviera llamándome desde el otro lado. Mi cuerpo se paralizó por un momento. Respiré profundamente, y sin mirar atrás, dejé la habitación. La sensación de que algo me estaba siguiendo se hizo más intensa, como si estuviera siendo observada. Me apresuré a salir de la casa, buscando aire fresco, tratando de despejar mi mente. Pasaron semanas y mi vida intentó retomar la normalidad. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí. Ya no veía las tecnologías de la misma manera. Cada teléfono móvil, cada señal de Wi-Fi, me parecía una posible puerta a algo desconocido. Y lo peor de todo, me preguntaba constantemente si esa conexión invisible entre las almas y la tecnología aún existía, esperando el momento oportuno para atraparme nuevamente. Cada vez que intento cerrar los ojos, siento la misma vibración extraña recorriendo mi cuerpo, como si algo estuviera tratando de sacarme de mi propia realidad, llevándome a un lugar donde no hay escape. Y aunque aún me pregunto si todo fue un sueño, la sensación de que hay algo más allá de nuestra comprensión nunca me abandona. Nunca volví a experimentar la proyección astral, pero ahora sé que hay rincones del Internet y de la conciencia que es mejor no explorar. Hay algo oscuro y oculto en las ondas que nos rodean, algo que tal vez nunca debimos haber desentrañado. La tecnología, la red, lo que sea este lugar, sigue acechando, esperando. Necesito encontrar una forma de escapar de los rincones oscuros de Internet antes de que sea demasiado tarde. El tiempo corre en mi contra. Hace apenas unas horas me topé con una oferta. Déjame contarte cómo terminé atrapado en todo esto. Fue un error monumental, si soy honesto. Solo quería impresionar a mis compañeros. Todos estábamos en una clase de informática en la escuela. Decidimos desafiarnos a hallar los sitios más extraños y sorprendentes. Al principio, nos enfocamos en explorar páginas de las zonas ocultas de la red, donde se podían conseguir cosas ilegales, objetos de los que ni siquiera habíamos escuchado nombrar. Pero rápidamente eso se volvió monótono. Fue entonces cuando mis amigos empezaron a descubrir cosas mucho más escalofriantes, buscando sorprendernos con lo más inquietante que encontraban, queriendo demostrar quién de ellos era el más audaz. Traían fotos, cada una más perturbadora que la anterior. Personas en sufrimiento, escenas de agonía, y hasta imágenes tan espeluznantes que ni siquiera puedo describir, cuerpos sin vida. Luego, uno de ellos nos mostró un portal verdaderamente siniestro. Llamémoslo el sitio Z. En lugar de asustarnos o sugerir que dejáramos todo, todos se sorprendieron de lo impresionante que era. Alabaron su valentía por atreverse a encontrarlo. Yo, por otro lado, sentí una mezcla de incomodidad y temor. Quería gritarles, decirles lo errados que estaban al encontrar estas cosas fascinantes, pero me quedé callado. Pronto notaron que nunca era yo quien compartía imágenes tan horribles, y fue entonces cuando comenzaron a burlarse. La escuela se convirtió en un verdadero calvario. Me obligaban a ver esas imágenes espantosas, asegurando que me harían más fuerte, pero solo lograban empeorar mi ansiedad. Me decía a mí mismo que no iría más lejos, que solo quería encontrar algo para que me dejaran tranquilo. Ya no estábamos buscando cosas sencillas. Ahora sabía que debía hallar algo realmente perturbador. Después de 3 horas navegando por la Deep Web, pasaron 2 horas más antes de que encontrara una oferta para mí. En un instante, hice clic en una página que parecía vacía. De repente la luz de mi computadora comenzó a parpadear. Cerré la página, pensando que tal vez había dejado abierta la cámara por accidente, pero no estaba ni activa. No le presté mayor atención. Estaba agotado y al día siguiente tenía clases. Aburrido y somnoliento, apagué el ordenador y me fui a dormir. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos, hasta que llegó el viernes. Al llegar a la escuela vi a todos reunidos alrededor de una mesa, susurrando entre ellos. Algunas chicas estaban llorando, y todos tenían una expresión de miedo y ansiedad. No quería saber qué les había perturbado tanto.
Nadie pareció notarme hasta que la maestra empezó la clase. Durante toda la lección, sentí sus miradas sobre mí, tal vez pensando en una nueva forma de hostigarme. Intenté salir rápidamente al final de la clase, pero uno de ellos me agarró del brazo y me detuvo. «Necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa, sus manos frías y sudorosas sobre mi hombro. Me arrastró al final del aula, donde los demás estaban igual de aterrados. Comenzó a repartir papeles. Cuando me tocó a mí intenté rechazarlo, no quería ver lo que fuera. «No necesitas verlo», insistió, y algo en su tono me hizo sentir que esta vez no era una de sus bromas crueles. A regañadientes miré el papel. Mostraba una imagen de una chica junto a una breve descripción y un precio. Al principio no comprendí. Luego me di cuenta. Era yo en la foto, siendo subastada en línea. La descripción hablaba de mí como si fuera un objeto más. Decía cosas sobre mi apariencia, mencionando que era mi primera vez en ese tipo de lugar. El precio inicial era de $18,000, con notas que indicaban que el valor podría aumentar si se subían más fotos o se realizaba un examen. Estaba completamente en shock. Yo no usaba redes sociales, y las únicas fotos que existían de mí eran de eventos con otros. ¿Cómo consiguieron esa imagen? Fue entonces cuando recordé la luz junto a la cámara de mi computadora. El miedo me invadió por completo. Entré en pánico. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me sentí mareada. Busqué con desesperación alguna información personal en el papel. Afortunadamente, no aparecían mi nombre completo ni mi dirección, pero comprendí que quienquiera que hubiera subido esa imagen probablemente tenía acceso a esa información. Me desmayé y cuando desperté estaba en la oficina de la enfermera. Mi madre llegó para recogerme diciendo que parecía tener fiebre. Una vez en casa me encerré en mi habitación y no he vuelto a tocar la computadora. Cubrí la cámara de mi teléfono con cinta adhesiva, aunque sé que eso podría no ser suficiente. Cada pequeño ruido me hace pensar que alguien está por venir a buscarme. La única satisfacción que encuentro es pensar que aquellos que me empujaron a hacer esto podrían acabar en una situación aún peor. O tal vez no. Han pasado varias semanas desde ese día, pero la sensación de miedo nunca ha desaparecido. Cada vez que miro mi teléfono o mi computadora, siento que alguien está observándome. Cada sonido, cada golpe en la puerta, o cada vez que el teléfono suena me hace temer lo peor. He dejado de salir de casa, me he aislado por completo. Mis padres han notado mi extraño comportamiento, pero no sé cómo explicarles lo que realmente sucedió. ¿Cómo podría contarles que fui tan estúpida como para caer en todo esto? No quiero preocuparlos más de lo que ya están. A pesar de todo, algo me dice que no he escapado completamente. Hay algo más en juego aquí, algo que no logro comprender del todo. Recibí otro mensaje ayer, una notificación en mi teléfono que me heló la sangre. El remitente era desconocido y el mensaje decía: «Te estamos observando». Ni siquiera tuve el valor de abrirlo. ¿Qué querían ahora? ¿Por qué me siguen acosando? Traté de borrar el mensaje, pero de alguna manera volvió a aparecer, como si lo estuvieran enviando desde algún lugar oculto. Decidí bloquear el número, pero una parte de mí sabía que eso no sería suficiente. La red a la que me había metido ya era demasiado profunda. Esa misma noche, mi computadora se encendió por sí sola. Estaba en mi cama, ya a punto de dormir, cuando la luz de la pantalla iluminó toda la habitación. Me levanté rápidamente, pero al acercarme, vi que la pantalla mostraba una imagen de mí, tomada desde el ángulo en que mi cámara estaba colocada. Estaba en la esquina de mi habitación, y alguien estaba observándome en ese mismo momento. Mi corazón dio un vuelco. Apagué la computadora, pero seguía viendo el reflejo de la luz en la pantalla. Algo me decía que, aunque la había desconectado, aún estaba siendo controlada por alguien más. Empecé a temblar, y el pánico se apoderó de mí. Me senté en el borde de la cama, mirando la puerta cerrada, temiendo que en cualquier momento alguien pudiera irrumpir. ¿Cómo podían saber tanto sobre mí? ¿Qué quería esa persona de mí? Desesperada comencé a revisar cada rincón de mi habitación, buscando alguna pista. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó helada. En el marco de la ventana, apenas visible, había una pequeña cámara escondida. Al principio pensé que era una especie de broma, pero la realidad me golpeó cuando noté un cable que se conectaba directamente al enchufe cercano. En ese momento, supe que no era una coincidencia.
Alguien me estaba observando en tiempo real. Corrí a la sala y le pedí a mi madre que revisara la casa, pero ya no estaba tan segura de que hubiera algo que pudiera hacer. Los mismos problemas, las mismas amenazas que había enfrentado en la Deep Web, parecían haberse trasladado al mundo físico. ¿Qué era lo que querían? ¿Qué harían si lograban encontrarme? Intenté dormir, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho para merecer esto? Mi mente no dejaba de dar vueltas. El miedo se apoderó por completo de mí. Y lo peor de todo, sabía que no estaba a salvo, que no importaba lo que hiciera. No podría huir de lo que había comenzado en esa red oscura. Al día siguiente, mientras me preparaba para salir, me di cuenta de que alguien había dejado una nota en mi mochila. Estaba escrita con letras recortadas de revistas, como si fuera una amenaza. Decía: «Nos vemos pronto». Me congelé. Todo comenzó a darme vueltas. Ahora sabía que no solo estaba siendo observada, sino que estaba siendo seguida. El mensaje estaba claro. No había forma de escapar. Ya no se trataba solo de lo que había encontrado en la Deep Web. Ahora me habían encontrado a mí. Pasaron los días y aunque intenté seguir mi vida, todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. Cada esquina, cada sombra, me hacía sentir que alguien estaba esperando, observando, listo para hacer su movimiento. Estaba atrapada en una pesadilla interminable. Una tarde recibí un mensaje de texto. No me atrevía a abrirlo de inmediato. Sabía que cualquier cosa que viniera de ese número no era buena, pero la curiosidad me venció. Al abrirlo vi una sola línea: «Vas a pagar por lo que hiciste». El mensaje tenía un archivo adjunto, estaba vacilante, pero algo me decía que no debía abrirlo. De alguna manera, sentí que esa era la última oportunidad que tenía para tomar el control. Pero el pánico me ganó, y abrí el archivo. Fue lo peor que pude hacer. La pantalla mostró la imagen de una calle desierta, tomada desde una cámara de seguridad. Me quedé mirando, temblando, hasta que de repente la cámara se desplazó hacia el lado. Mi corazón se detuvo al ver a una persona parada frente a mi casa. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos, esos ojos, los reconocí al instante. Era uno de los chicos que había estado bromeando conmigo en la escuela. Era él, y estaba sonriendo. En ese momento me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Aquella oferta que había encontrado en la Deep Web, aquella fotografía que había aparecido en todos esos sitios oscuros, ya no solo se trataba de una amenaza virtual. Había sido el primer paso hacia algo mucho más real. Ellos me habían seguido, me habían localizado, y ahora iban a hacer todo lo posible para destruirme. Salí corriendo de la habitación, pero al llegar al pasillo, algo me hizo frenar. Alguien estaba en la puerta. La cerradura sonó, un sonido bajo, pero lo suficiente para que mi miedo se disparara. Desesperada, traté de esconderme en el armario, pero escuché el sonido de los pasos acercándose, los murmullos, la risa, como si no hubiera escape. Pude sentir mi respiración acelerada, el sudor frío recorriendo mi espalda, la sensación de que todo había terminado. El sonido de la puerta abriéndose y los pasos entrando se hicieron más cercanos. Era el fin, y yo sabía que no podía hacer nada para detenerlo. De repente, todo se apagó. El silencio absoluto me rodeó. No supe si era mi mente desbordada por el miedo o si realmente había algo más que me había librado de ese destino. Unos segundos después, la luz de mi teléfono comenzó a parpadear. Un mensaje más apareció en la pantalla, sin un remitente. «Esto no ha terminado, nadie sale de la Deep Web tan fácilmente».